Pueden sentarse, queridos hermanos. A lo largo del día de hoy hemos estado enfatizando relacionado a la actividad que vamos a tener el próximo sábado, la actividad de Santa Convocación. Y desde luego ustedes no son la excepción, porque ustedes son parte de la iglesia y son la comunidad que se reúne a las 6:30 de la tarde. Pero a ustedes también les queremos invitar a la experiencia de la Santa Convocación. Cuando estábamos diseñando este proyecto de Santa Convocación, quisimos buscar un espacio de tiempo que nos permitiera a todos disfrutar de ella. Y desde luego ofrecimos la alternativa de que pudiéramos reunirnos a las 6 de la mañana y terminar a las 10. Y cuando hablamos con el equipo, con los hermanos y hermanas que conforman el Ministerio de Programación, pues le dijimos que queríamos ser estrictos en dos cosas: en la hora de comenzar y en la hora de concluir. Comenzamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 10 de la mañana. Y desde luego hubo alguien dentro de la reunión que dijo: y si la cosa se pone buena, terminamos a las 10. Y si cae una bendición, terminamos a las 10. No importa cómo sea, terminamos a las 10. La razón de ello no es para ponerle esposas al Espíritu Santo, no es para controlar, es para tener una promoción clara y eficaz, donde le podamos decir a la gente que los sábados les gusta dormir más, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. A los que les gusta dormir más, se levantan a las 6, vienen, se van de aquí a las 10 y siguen durmiendo. Todavía está de mañana, pueden seguir durmiendo. Y a los que nos toca, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de los hombres que están aquí, pues les toca esa tarea. A los que nos toca barrer, lavar ventanas, limpiar marquesina, pues lavar la casa. ¿Cuántos varones les toca eso aquí? Hay algunos que están dispuestos a mentir con tal de que yo quede bien. Pues ya no sencillamente eso, pues también pues salen de aquí a las 10 con fuerza, renovados, y llegan allí, pueden disfrutar de sus trabajos y de sus tareas. Desde luego, lo que siempre ha sucedido es que la experiencia es tan hermosa, es tan maravillosa, que hay gente que se me acerca y me dice: vamos a seguir. Le digo: no, no hay ningún problema, terminamos a las 10. Si tú quieres seguir, te puedes quedar, pero concluimos a las 10, para que de esa manera nadie piense que le dijimos a las 10 y terminamos a las 11. Todos están invitados a esta experiencia y sé que todos las podemos disfrutar. Alguien tal vez dirá: pero pastor, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues lo que se hace es orar. Orar. Orar es el vehículo de comunicación que tenemos con Dios para expresar cualquier sentimiento humano. Oramos cuando estamos alegres, oramos cuando estamos tristes, oramos cuando tenemos salud, oramos cuando estamos enfermos, oramos cuando tenemos chavos y oramos cuando no tenemos. Oramos indistintamente cuál sea la circunstancia por la cual estamos atravesando. Y oramos por una sencilla y simple razón: porque tenemos la convicción que la oración cambia, que la oración transforma, que la oración nos pone a nosotros en una perspectiva de vida extraordinaria. Mire, la razón por la que yo he aprendido a descansar en el Señor en tiempos de crisis, en tiempos de situaciones difíciles económicamente, lo provocó una experiencia de oración de mi papá.
Mire qué cosa sencilla. Una experiencia constante de oración de mi papá me llevó a entender que la paz en el Señor no se negocia bajo ninguna circunstancia. Cuando en casa comíamos la comida del pobre, el arroz blanco con un huevito frito encima, a caballo, no había nada más. Mi papá hacía la misma oración y era esta oración: gracias te doy, Padre, porque en esta casa se cumple lo que dice tu palabra. Mejor es el bocado a secas en la casa de paz que el banquete en la casa de contiendas. Y después nos miraba con una sonrisa y nos decía: bueno, vamos a comer ahora en la paz del Señor. Pues eso lo aprendimos. Ayuda, la oración es una experiencia extraordinaria que nos ayuda a transformar y a cambiar nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma de concebir las cosas. Desde luego hay quienes pueden separar un tiempo para la oración, algo que a mí me parece que es maravilloso. Yo creo que todo creyente debe sacar tiempo para la oración, porque sacar tiempo para la oración es intimar con Dios, es intimar con Él. Pero a veces hay personas que caen en la trampa de la estructura que ellos mismos se forman con respecto a la oración, y muchas veces dicen: mañana a las 2 de la tarde voy a orar. Y se envolvieron en 20 tareas, se envolvieron en 20 trabajos, se envolvieron en 20 dificultades, y a las 11 de la noche, cuando están rendidos del sueño, se acordaron que no hicieron el tiempo de oración. Y desde luego no es que estamos en contra de separar tiempo para oración, pero el objetivo de la fe cristiana no es meramente que separemos tiempo para orar. El objetivo de la fe cristiana es que toda nuestra vida, todas nuestras acciones sean una oración. Sean una oración, porque orar es un vehículo de comunicación con Dios. Y nosotros tenemos entera comunicación con Dios cuando oramos, tenemos entera comunicación con Dios cuando cantamos, tenemos entera comunicación con Dios cuando le bendecimos, tenemos entera comunicación cuando le adoramos, y tenemos entera comunicación cuando ayudamos, cuando extendemos manos de misericordia, cuando extendemos manos compasivas, cuando nos preocupa la gente que está en nuestro entorno. O sea, la experiencia de la oración es una experiencia cotidiana, constante, permanente en la vida de todos y cada uno de nosotros como cristianos. De hecho, la oración no es para brutos. Yo excuso a cualquiera como bruto que no ore. La oración es para seres humanos inteligentes y creativos. Para la gente que ha entendido que Dios le ha dado una facultad extraordinaria, la facultad de hacer realidad una experiencia de conversación con Dios. Miren qué maravilla. Dios nos ha capacitado a nosotros, los seres humanos, seres inteligentes, seres creativos, para que tengamos la facultad de hacer realidad nuestra experiencia de diálogo y de comunicación con Dios. Y lo hacemos a través de la expresión verbal. Y claro que es maravilloso orar hablando, pero no necesariamente necesitamos hablar en la oración. Y le voy a decir por qué no necesitamos hablar en la oración. Porque la Biblia dice con perfecta claridad que todavía no está la palabra en nuestra boca, cuando ya Dios lo conoce todo. Yo compartía en la mañana y le decía a los hermanos que una de las iglesias que yo pastoreé, pues la familia me endonó a un muchacho que fue porque ellos creían que si el muchacho me imitaba, iba a cambiar. Y me lo entonaron. Yo casi decía: yo ahorita te tengo que poner en la planilla si se pasaba más tiempo conmigo que con los padres. Y es interesante porque un día íbamos camino hacia Ponce y en el camino me expresó una frustración que tenía conmigo. Le dije: ¿cuál es tu frustración? ¿Por qué tú te sientes frustrado conmigo? Y me dijo: porque yo cada vez que tú te vas al altar a orar, yo me voy y me pongo de rodillas a orar al lado tuyo, pero yo no te escucho orando.
yo no te escucho, yo no sé lo que tú dices en la oración. Le digo, la única razón por la que tú quieres imitarme es precisamente porque tú no escuchas lo que yo le digo al Señor en oración. Si me escucharas, probablemente te desencantaría mucho más. Claro que la oración es una expresión verbal, pero es una expresión también del pensamiento, es una expresión también de nuestras acciones. Así viabilizamos una experiencia de comunicación con el Dios eterno. ¿Por qué tantos cristianos le temen a la experiencia de la oración? Les voy a decir por qué. Porque somos productos de una cultura religiosa, de una tradición religiosa. Y hemos identificado la experiencia de oración como penitencia. Y penitencia es igual a castigo. Y hay cristianos que ya sencillamente no hay forma de que uno los pueda persuadir a una experiencia de oración porque ellos interpretan, acá en su psiquis, ellos lo que interpretan es: orar es un castigo. Primero hay que ponerse de rodillas. ¿Quién te dijo a ti que para orar hay que ponerse de rodillas? No hay que ponerse de rodillas para orar. Usted puede orar sentado, usted puede orar de pie, usted puede orar acostado, usted puede orar en la forma en que físicamente usted elija hacerlo. Usted puede inclusive postrarse, poner la cara en la tierra para orar y hacerlo como una experiencia de comunicación con Dios. Pero hay gente que se resiste a la experiencia de la oración porque ya sencillamente a nivel subconsciente ellos interpretan y ven la experiencia de la oración como una penitencia. Pues mire, orar no es una penitencia, orar es un privilegio que se nos ha dado. Es el privilegio de poder compartir y conversar con aquel que es el Dios eterno, el que tiene un trono supremo, que nos abre su trono, que nos abre su presencia para que podamos tener una audiencia con Él. Quítese de la cabeza eso de que orar es una penitencia. Orar es una experiencia maravillosa que la puedes realizar lavando traste, que la puedes realizar barriendo el piso, que la puedes realizar en los paréntesis de cada tarea cotidiana de la vida. En los paréntesis de cada tarea cotidiana de la vida. Usted puede tomar un tiempo para la oración cuando está esperando en la cita médica. Y usted puede esperar y disfrutar de un tiempo maravilloso de oración cuando va en el carro. En lugar de estar peleándose con la gente. Mire ese bruto, no sabe guiar. Mire ese otro, puso el signal light para la izquierda y dobló para la derecha. En lugar de estar perdiendo el tiempo con la gente en el camino, usted puede sacar y aprovechar ese tiempo para orar, para bendecir al Señor, para adorar al Señor. Nosotros debemos entender la experiencia de la oración como un privilegio de oportunidad para hablar con el Dios del cielo. ¿Cuándo debemos orar? Pues desde luego yo bendigo a Dios. Yo tengo una amiga que tiene un orgullo tan extraordinario. Cuando yo voy a su casa me dice: Moisés, ven que te voy a enseñar mi esquinita de oración. Ella le llama mi aposento alto. Yo bendigo a Dios porque ella tiene su aposento alto, fantástico. Y ojalá todos podamos tener un lugar para orar. De hecho, generalmente la gente que gusta de orar en la intimidad, por lo general tiene un lugar para hacerlo. Pero a fin de cuentas, no podemos desarrollar una experiencia donde no oro si no es en mi esquina. No oro si no es en el lugar donde yo acostumbro a hacerlo. Porque la Biblia nos enseña que debemos orar en todo tiempo y que debemos orar en todo lugar. En todo lugar. En el trabajo podemos orar. Yo desarrollé una relación de amistad con mi papá. Hubo un tiempo donde mi papá y yo dejamos de tener una relación de padre y de hijo, y era una relación de amigos. Y desde luego,
¿cuántas veces no lo encontré hablando solo? Y le dije, te volviste loco que estás hablando solo. Y me dice, ¿eso te crees tú, tonto? Yo estoy hablando con mi Señor. Yo no estoy hablando solo, yo estoy hablando con aquel que siempre me escucha. La Biblia plantea con profunda claridad a quién también debemos orar. ¿A quién debemos orar? Desde luego, hay quienes pueden pensar y pueden entender que la oración se le hace a tal o a cual persona, pero la Biblia dice con perfecta claridad a quién debemos orar. Jesucristo dijo, todo lo que pidáis, ¿a quién? Al Padre. En mi nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido. Por lo tanto, yo debo tener un conocimiento y un entendimiento pleno de a quién voy a orar. Voy a orar a mi Dios. Voy a orar a mi Padre. Voy a orar al Dios eterno y voy a hacerlo como la Escritura enseña, como la Escritura dice. Voy a orar en el nombre de Jesucristo, porque a fin de cuentas es Jesucristo quien tiene los méritos para abrirnos las puertas ante la presencia de nuestro Dios. No es por mis méritos que yo voy a la presencia de Dios, yo voy por los méritos de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y note bien lo que dijo Jesús, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre será hecho. Donde quiera que estemos, podemos tener una experiencia hermosa de oración. Donde quiera. En el trabajo, en la casa. Mire, el día pasado yo me desvelé. Desperté y no había sueño. Pues desde luego, yo he aprendido que si me desvelo y me desespero por estar desvelado, voy a dormir menos. Así es que yo digo, bueno, por lo menos si no duermo, descanso y me quedo tranquilito. Pero entonces, si descanso, puedo hablar, puedo comunicar con Dios, puedo orar. Y mi planteamiento es simple, Señor, voy a hablar contigo hasta que me vuelva a dormir. No me voy a poner de rodillas, me quedo acostado, tranquilo. Y empiezo mi experiencia de oración. ¿Por qué la oración? ¿Por qué orar? Proverbios capítulo 15 y versículo 8 dice las Sagradas Escrituras. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. A Dios le encanta que oremos. A Dios le fascina. No en balde, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo ellos podían orar con eficacia, cómo ellos podían orar de manera efectiva, note bien lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, pues cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera: Padre nuestro. Hay gente que piensa que para orar necesitan un curso de oración. Usted no necesita ningún curso de oración. Usted lo que necesita es un entendimiento de la oración. ¿Y sabe qué es lo primero que usted debe entender de la oración? Que cuando usted va a orar, usted es un niño. Usted es una niña frente a Dios. Y como niño y como niña se comporta. Y como niño y como niña pide. Y como niño y como niña solicita. Mire, los que somos abuelos aquí, los que somos abuelos, y tal vez los padres también, lo que pasa es que uno disfruta más los nietos de los hijos, esa es una gran ventaja. Pero los que somos abuelos aquí, saben perfectamente la satisfacción que genera ver a los nietos sentirse con confianza frente a uno. A mí me fascina, yo tengo 2 hijas, nietas y 2 varones. Pero a mí me fascina cuando mis hijas nietas me invitan a jugar. ¿Y sabe qué me llena de satisfacción?
Cuando me dicen, Abu, ¿me puedo acostar al lado tuyo? A mí eso me llena de satisfacción. Pero digo, ¿qué confianza tiene? Yo jamás traicionaría esa confianza que ellas tienen de mí. Pero mire qué dato interesante. Una de las cosas que más yo disfruto es cuando mis nietos llegan a casa y abren la nevera. Ellos no piden permiso y eso yo lo disfruto. Yo disfruto que ellos abran la nevera sin pedir permiso. ¿Y sabe qué otra cosa disfruto? Cuando ellos se paran frente a la nevera y dicen estas palabras. Vamos a ver qué hay aquí que yo me pueda comer. Pues así es la oración. Desde luego, yo soy el adulto, ellos son los niños. Y ellos se paran frente a la nevera y yo estoy acá mirando el reloj. No han almorzado, no han comido todavía. Y le digo, ¿qué quieres comer? Y me dice, me gustaría comerme un poquito de mantecado. ¿Y qué quieres beberte? Me gustaría beberme un poquito de refresco. Yo digo, ni mantecado ni refresco, hasta que no comas. Pues así es la oración. Dios me permite a mí yo ir ante Él en oración y pedirle mantecado y refresco, pero Él es mi papá. Él es el que tiene la autoridad, Él es el que sabe. Él no me da meramente conforme a lo que yo quiero, Él me da conforme a lo que yo necesito. Esa es la oración. Pues yo voy ante la presencia del Señor en oración y lo que estoy haciendo es abriendo la nevera. A Él le fascina que yo vaya y abra la nevera. A Él le fascina que yo me pare frente a la nevera y diga, a ver qué es lo que hay aquí que yo me puedo comer, que yo puedo disfrutar en la oración. Y entonces Él decide. Él decide. Esa famosa expresión de Jesús, no se haga en mí lo que yo quiero, sino que se haga en mí tu santa voluntad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17, las Sagradas Escrituras dice cuándo debo orar. Orad que sin cesar. La oración tiene que ser sin cesar. Si yo saco un tiempo para orar en el día, yo entonces estoy orando en tiempo, demarcando espacio. Pero si mi oración es sin cesar, desde luego que habrá momentos en la vida donde yo podré decir, me quiero separar, quiero irme a una esquinita a hablar con Él. Pero si mi experiencia de oración es una experiencia de entendimiento, con una comunicación constante y permanente, mire, oro hasta cuando me estoy bañando. Oro hasta cuando estoy corriendo, oro hasta cuando estoy haciendo ejercicio. Hago de la experiencia de oración un acompañante exquisito en mi relación con el Señor. Cuando oramos reconocemos su realidad. Cuando usted ora, usted está reconociendo que Dios le está escuchando. Si usted supiera que Dios no le escucha, ¿usted oraría? Oramos porque tenemos convicción de que Él nos escucha. Jesús oró al Padre para resucitar a Lázaro. Y note bien lo que dijo: gracias te doy, Padre, porque tú ¿qué? Tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas. Oramos precisamente porque a través de la experiencia de la oración reconocemos la realidad de nuestro Dios, afirmamos su poder y declaramos nuestra dependencia total de Él para ver portentos y milagros. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, el apóstol San Pablo dice: quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos y sin contienda. Note bien, no es en algunos lugares, no, es en todas partes. En todas partes. Hay que aprender a orar para las decisiones importantes en la vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones importantes. Probablemente alguno de ustedes mañana tenga que tomar una decisión importante. La pregunta es: ¿ya oró? ¿Ya presentó la situación ante la presencia del Señor? ¿Ya habló con Él? Porque la vida se compone de decisiones y hay que tomar decisiones importantes. Y cuando éstas se presentan, necesitamos orar. Ese orden de prioridad en las decisiones.
Mira lo que nos dice Lucas capítulo 6, verso 12 al verso 13. Lucas capítulo 6, verso 12 al verso 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Para qué Jesús oró toda una noche? Mire qué interesante. Tenía que tomar una decisión. Tenía un montón de gente, un reguerete de gente que lo seguía. Pero no podía comisionar como discípulos a un reguerete. Tenía que comisionar como discípulos ¿a quiénes? A 12. Y luego a esos 12 capacitarlos para convertirlos en apóstoles. Era una decisión que él tenía que tomar. Note bien lo que hizo. Pasó toda la noche orando. Y una vez hubo orado toda la noche, entonces descendió y ante el reguerete de gente que lo seguía, decidió escoger, no a lo Tim Marín de 2 pingüinos, decidió escoger bajo la influencia de la oración. He orado a Dios. He orado a Dios. Por lo tanto, si he orado a Dios, sé y tengo convicción y certeza que la decisión que voy a tomar es que es buena. Es buena. Usted debe tener preocupación a la hora de tomar decisiones si no ha orado. Pero si ha orado, tome la decisión. Es buena. Jesús entonces eligió a sus 12 discípulos y después de haberlos elegido discípulos, finalmente los convirtió en apóstoles. Pero no solamente hizo eso. Mateo 26, verso 36 al verso 39, dice que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es esta la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Es decir, en tiempos de grandes conflictos, en tiempos de grandes crisis, en tiempos de grandes dificultades, nosotros necesitamos de la experiencia de la disciplina de la oración antes de tomar cualquier decisión. A Billy Graham lo entrevistaron unos periodistas una vez en Inglaterra y le preguntaron ¿qué usted recomienda al ser humano moderno? Y él dijo: que ore. Pero que ore para ¿qué? Dice: que ore para todo en la vida, que ore para milagros, sí, y si los milagros no suceden, que siga orando. La vida de oración no puede ser una experiencia de negociación con Dios. La tradición nos enseña a negociar. Oiga, a nosotros los latinoamericanos nos fascina regatear. Regateamos en todo. De hecho, alguien que va a vender un carro dice: pido 1.500 pesos, pero acá dice para darlo en 1.200. Porque nos encanta el regateo. A Dios no hay que ir a regatear nada. No hay que ir. Simplemente lo que hay es exponerle nuestra vida, nuestra situación, nuestras crisis, nuestros dolores, con la bendita esperanza de saber que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Estamos hablando de la experiencia del sábado, la experiencia de la oración. Y estamos diciendo que esa experiencia de la oración tiene como propósito, tiene como intención precisamente la conciencia de un evangelismo, de una gran cosecha de hombres y mujeres que vengan a los pies de Jesucristo. Y para eso hay que orar. Tenemos que orar. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 10 y versículo 2.
Dice, es abundante la cosecha, les dijo Jesús, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Es decir, la iglesia necesita orar para que se despierte en la conciencia de cada uno de nosotros un sentido práctico de evangelización, un sentido práctico para llevar a otros a los pies de Jesucristo. Mire qué importante es la oración. Mientras más tiempo sacamos para orar, entendiendo la experiencia de la oración no como algo cuadriculado en tiempo y espacio, sino entendiendo que en todo lugar, en todo tiempo, en toda hora, en todo momento, bajo toda circunstancia, yo puedo hablar con Dios porque es un privilegio que se me ha concedido. Yo puedo entonces orar para que Dios ponga denuedo en el corazón de cada uno de nosotros, a fin de que cuando hablemos de Él, enamoremos a la gente con Él. Me encanta una expresión de Mateo, capítulo 26 y verso 41, donde Jesús le dice a sus discípulos: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. A mí me fascina ese texto. Una pena que esté tan mal entendido y tan mal explicado, porque como el texto está compuesto de dos expresiones, entonces mira lo que mucha gente ha entendido. Y claro, actúan con lo que entienden. El espíritu está dispuesto, pero la carne o el cuerpo es débil. Entonces hay gente que piensa que hay que orar porque la carne es débil, y hay que orar porque la carne es débil. Y entonces el mensaje que se envían a la psiquis es que orar hace la carne fuerte, pero siempre están diciendo que hay que orar porque la carne es débil. ¿Entendió ahora, verdad? Por un lado piensan que orar los hará fuertes, pero por el otro lado el argumento de su oración constante es orar porque la carne es débil. Y ese no es el propósito del texto. No, débil seremos siempre. Débil es el que no ora, y débil es el que ora. A fin de cuentas, todos nosotros tenemos una naturaleza de fragilidad. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza de fragilidad. Mire lo que dice la Biblia: Elías era un hombre sujeto a pasiones y debilidades como las nuestras. Orar a Dios. Por lo tanto, la experiencia de la oración no es para hacer nuestro cuerpo más fuerte. No, ora, se enferma el que ora, y el que no ora se enferma también. Se pone viejo el que no ora, y el que ora se pone viejo también. Pierde la escultura el que no ora, y el que ora también la pierde. ¿No le parece a usted que eso es verdad? Que eso es correcto. Por lo tanto, el pensamiento no puede ser el partir de la premisa de que voy a orar porque yo tengo una naturaleza débil. No, querido, eso es lo que está diciendo aquí con perfecta claridad. Es que nuestra vida debe ser una experiencia constante de oración, porque a fin de cuentas somos débiles. ¿Y ¿Quién es el que mejor me puede sostener en el camino, sino aquel con quien está conmigo y siempre yo hablo con él? ¿Quién es el que me puede acompañar para darme estímulo en la vida cuando llega el momento de la enfermedad, el momento de dolor? El que está conmigo, pero con el que yo tengo intimidad en la oración. ¿Quién es el que me puede provocar esperanza en la vida? El que anda conmigo, pero yo a su vez tengo también la facultad de poder intimidar con él. Por lo tanto, la oración es para fortalecerme, porque tengo conciencia de mi debilidad. Por el otro lado, mira lo que dice Santiago, capítulo 5 y verso 16. En la última parte, la parte C del texto, dice: la oración del justo es poderosa
y es eficaz. Desde luego, nosotros también, que somos muchas veces inclinados a la tradición, usamos de unas expresiones y de unos verbos que distorsionan el pensamiento bíblico. Yo me he topado con cantidad de cristianos que me dicen: pastor, la oración es poderosa. La oración es poderosa, y mi respuesta es no. A mí me encanta educar. Me encanta educar. Mi respuesta es no. No. Claro que hay oraciones que uno se derraman de la presencia de Dios. Claro que hay oraciones donde uno entra en una experiencia de intimidad que no quiere terminarla. Claro que hay oraciones donde uno siente autoridad inclusive dentro de la oración. Pero la oración no es el vehículo de poder. El vehículo de poder es al Dios al que oramos. O sea, no caigamos en la trampa de interpretar mal las Escrituras. La oración es el vehículo, pero el poder no es el vehículo. Es al Dios al que oramos. Él es el Todopoderoso. Mi Padre que les escuchará, les recompensará, dijo Jesús. La acción está en el Dios al que oramos. Si la oración fuera poderosa, déjeme decirle algo, ¿sabe qué? Todas las religiones tuvieran poder, porque todas las religiones patrocinan y promueven ¿qué? La oración. Lo que hace diferente la experiencia de unos versus la experiencia de otros, que somos nosotros, es que ellos pueden orar al viento, al agua, al mar, al palo de mango, al palo de quenepa, pero nosotros hablamos con el Dios que nos escucha y nos responde. Esa es la gran diferencia. Ahora, mira lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 6, verso 18 y verso 19. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones, con ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Oiga lo que está diciendo. Ore por usted, ore por sus hijos, ore por su hogar, ore por su cónyuge, ore por su familia, ore por sus amigos, ore por sus compañeros, ore por los enemigos, ore por los que lo bendicen y ore por los que lo maldicen, ore por todos, ore por todos. Y descubra que la experiencia de la oración, el Dios que le escucha, hace milagros extraordinarios. Mire, yo compartí esta mañana, yo fui pastor de una obra que se me asignó para levantarla en el pueblo de Guaynabo, y allí está la iglesia de Dios Pentecostal del barrio Camarones de Guaynabo. Allí está, en el barrio Camarones de Guaynabo está el templo, está la iglesia. Y desde luego, pues, en aquel tiempo yo tenía que trabajar, porque la iglesia era pequeña, no había mucha gente, había que trabajar, había que pastorear simultáneamente. Yo trabajaba en aquella ocasión como vendedor y tenía que correr toda el área sureste, yo la tenía que correr. Y desde luego, los que son vendedores aquí saben el fastidio que es la venta, lo doloroso que es la venta, y sobre todo cuando uno era vendedor y cobrador a la misma vez. Porque yo pues vendía piezas de auto, vendía gomas de auto al por mayor, entonces llegaba al negocio del cliente y desde luego cuando me veía sabía que no solamente le iba a vender, que le iba a cobrar. Entonces daba largas al asunto y se iba y atendía a uno por allá y después se iba a mirar unas gomas por otro lado y después se ponía a atender el teléfono y decía: Dios mío, si me atendiera, Dios mío, si yo tengo que salir de aquí de Luquillo y tengo que ir para Maunabo, si me prestara atención. Pero el tipo estaba distraído, no quería darme el cheque de la factura vencida. Y eso me generaba una ansiedad increíble, porque a las 6 de la tarde yo tenía que estar ya en el templo sacando una guagua vieja que muchas veces había que hasta empujarla para entonces ahí montarme en ella y salir a buscar los hermanos. Era un viernes. Y desde luego
Yo estaba en Maunabo, y esto se lo voy a confesar, como dije esta mañana, sin ninguna preocupación, porque yo no soy un santo. Pues yo, para llegar de Maunabo a Guaynabo, pues yo tuve que acelerar el carro. Y hubo espacios en el camino, y esto yo lo puedo confesar, porque eso es un delito menos grave, y eso hace más de 40 años ya se prescribió, así que no tengo ningún problema con eso. Lo puedo confesar. Yo venía a 90 millas, hubo momentos donde yo creo que aún aumenté la velocidad. Llegué a Guaynabo, dejé el carro en una esquina, me monté en la guagua, me fui a buscar, hasta que fui a buscar a Miriam. Miriam era una joven recién convertida. Cuando abrió la puerta de la guagua y se montó en el carro, tenía los ojos hinchados. Le digo, Miriam, ¿qué te pasa? Y me dice, pastor, desde esta madrugada, desde las 3 de la mañana, de las 4 de la mañana, yo estoy orando a Dios por usted. Ya le he dicho a Dios que me deje quieta, ya yo estoy cansada y Él no me deja quieta, y yo sigo orando por usted y sigo orando por usted. Claro, yo me alegré muchísimo, la que perdió la noche fue ella, no fui yo. Así que yo estaba feliz y contento que ella estaba orando por mí. Yo no entendí hasta el otro día. El otro día llegué a la compañía donde yo trabajaba, había un taller de mecánica enormísimo, y le dije al jefe de mecánico, se llamaba William, chequéame el carro, por favor. Y él levantó el carro en un gato, y cuando levantó el carro, la goma delantera derecha se cayó sola. Y él salió corriendo y fue y entró a la oficina y me dice, oye, tú tienes pegado con chicle las gomas del carro. Y le dije, ¿por qué? Me dice, ven para que tú veas. No había tornillos, no había nada que lo sostuviera. La goma estaba toda así tirada para el suelo. Allí me acordé de Miriam. Desde las 4 de la mañana, Dios la tuvo orando por mí. Por lo tanto, la experiencia de la oración es extraordinaria, es maravillosa, es sublime. Es una pena que los cristianos vivamos la experiencia de la oración como una penitencia, como un castigo, cuando debe ser vista como un extraordinario privilegio. De hecho, cuando entramos a disciplinas espirituales, vemos más actividad en el orden espiritual. Mire, el que ora tiene más sensibilidad que el que no ora. El que ora puede percibir mejor que el que no ora. El que ora puede ver lo que otros no ven. Se desarrolla una dimensión en esa disciplina de la oración. Se desarrolla una dimensión de espiritualidad extraordinaria. Y en el mundo espiritual eso es importante. En el mundo espiritual eso es necesario. El que ora toma control y autoridad en el mundo espiritual. Eso de que ¿quién es este que a la mar y a los vientos les habla y obedece? Eso no es solo para Jesús, eso es para el que ora. La experiencia de la oración puede provocar en la vida de la gente experiencias maravillosas y extraordinarias. Yo he visto milagros de Dios como resultado de la oración. Y yo estoy seguro que si yo los invito a ustedes a testificar y cambiamos la predicación o el tema de la reflexión para hablar de forma coloquial, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene experiencias extraordinarias como resultado de la oración. Leamos Mateo capítulo 17, verso 14 y verso 21. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento.
Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado, no sabían nada estos discípulos, ¿verdad? Si los reprendió en público, vamos a hablar con él en privado. En privado le preguntaron, oye, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió Jesús. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Pero volvemos de nuevo a estos malos entendidos de la tradición religiosa. Hay gente que piensa que la oración es para que usted y yo entonces desarrollemos una experiencia grande de fe. No, usted no necesita una experiencia grande de fe. De hecho, esto no es una recomendación para una experiencia grande de fe. Esto es una recomendación para tener una conciencia clara de lo que implica la fe. Por eso está escrita en una metáfora. Esto es una metáfora. Es una metáfora. Mira lo que Jesús está diciendo aquí. Si ustedes tuvieran la fe que un grano de mostaza tiene, usted dirá, ¿un grano de mostaza tiene fe? Oye, es una metáfora. En la metáfora usted puede hacer hablar y pensar las cosas inanimadas. Es una metáfora. Si ustedes tuvieran la fe que un grano de mostaza tiene. ¿Y cómo es eso? Pues un grano de mostaza en la mano del agricultor empieza a decirle al agricultor, tonto, no me dejes en tu mano, acaba y entiérrame, déjame a expensas de qué, déjame a expensas del clima, déjame a expensas del tiempo, déjame a expensas de la lluvia, déjame a expensas del sol, déjame a expensas de yo estar aquí, que se pudra mi vida debajo de la tierra. Ven dentro de un tiempo y te aseguro que cuando vuelvas encontrarás un arbusto. Por lo tanto, de lo que está hablando Jesús aquí es de cómo debemos vivir en plena confianza con Él. ¿Cómo debemos desarrollar nuestra relación de confianza con Él? Pero contésteme una pregunta. ¿Podremos desarrollar una relación de confianza si no hablamos con Él? No. Hoy en día uno sufre porque uno sale a la calle y ve la gente hablando en el teléfono, ignorando a todos los que están en su entorno. Usted ve una familia sentada en un restaurante y cada uno de ellos está hablando en el teléfono, totalmente desconectados unos de los otros. Y uno se pregunta, ¿para qué quiere uno disfrutar en familia de esa manera? ¿Para qué queremos que el Señor ande con nosotros si no hablamos con Él? Si no conversamos con Él. Ah, pero es que de la experiencia de mi tradición yo tengo que separar tiempo y no tengo tiempo. Bobo que eres, no tienes que separar tiempo, lo que tienes que hacer es hablar con Él. Ay, pero es que en mi trabajo yo no puedo hablar con Él. Pues ya ni sencillamente no hables. No estará la palabra en tu boca y Él lo sabe todo. Medita en Él. En su ley podemos meditar de día y de noche y seremos bienaventurados. La experiencia de la fe no se desarrolla en nosotros como resultado de un juego de religiosidad. Es como resultado de una experiencia de intimidad. Mientras más intimamos con Él, mejor le conocemos. Ah, pero pastor, ¿es para conocerlo a Él? Sí. Es para conocerlo a Él. Él nos conoce a nosotros. Es para conocerlo a Él. Porque es una relación. Y una relación tiene que darse dentro del contenido de ¿qué? De alguien que me conoce. Y de alguien a quien yo quiero conocer. En conclusión, queridos, no oramos para que Él nos responda. No. Oramos
simplemente sabiendo que Él nos escucha. Yo he pedido muchas cosas a Dios que no me ha concedido. Yo creo que no soy el único. Usted también. Pero es que bueno, tal vez la única diferencia es que yo no oro para que Él me responda. Lloro porque sé que me escucha. Es opcional. Si Él me quiere responder, Él me responde. Yo solo sé que yo voy a Él en calidad de niño y Él es mi papá y Él es un padre bueno, y como padre bueno que es, ya sencillamente Él va a responder, Él va a obrar, Él va a hacer. Yo no tengo que estar preocupado, ni tengo que estarle cuestionando a Él porque no me ha respondido, cerraste tu cielo, me has dado la espalda, ¿qué pasa que ya tú no me ministras? No, nada de eso yo tengo que plantearle a Él. Solo me basta saber que Él me escucha y como Padre bueno me sabrá dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Juan 14:13 nos dice la Sagrada Escritura: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Me encanta el planteamiento escritural. Hay que orar en el Espíritu. Y hay gente que piensa que orar en el Espíritu es orar a grito limpio. En el programa de televisión, creo que fue Blanquita, me hizo una pregunta interesantísima, porque era una persona preguntando: pastor, vamos a una casa, vamos a orar por un enfermo, pero entonces todo el mundo empieza a orar a la misma vez y no edificamos al enfermo. Yo todavía me ando preguntando eso, porque a fin de cuentas la oración por un enfermo, la oración en una casa, la oración es para la edificación de la persona. ¿Y cómo lo podemos edificar si somos 10 y todos estamos orando a la misma vez? ¿A quién podrá escuchar Él? ¿Qué podrá entender de lo que se está diciendo? No hace ningún sentido. Dice la Escritura: oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Por lo tanto, el entendimiento es importante para la oración. Es importante para la oración. Y yo, obviamente, si hay 10, digo, bueno, va a orar uno. Los demás simplemente meditamos para que el hermano, la hermana, el enfermo, la enferma pueda ser edificado. Yo vi una película de un cómico de estos norteamericanos que se hizo Dios y de momento se estaba volviendo loco porque escuchaba toda la voz a la misma vez. Él puede escucharnos a todos, pero el pobre hermano por el que estamos orando no nos puede escuchar a todos a la misma vez. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu no es gritar. Ni siquiera orar en el Espíritu es orar y hablar en lengua. Obviamente, quienes hemos tenido la experiencia, y yo me incluyo, es una experiencia maravillosa orar en lengua. Pero eso no es orar en el Espíritu. ¿Sabe lo que es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar conforme al propósito de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar conforme al propósito de Dios. Cuando usted y yo oramos conforme a su propósito, Jesús estaba orando al Padre en el Espíritu, en la oración del Getsemaní, porque estaba orando conforme al propósito del Padre. No se haga como yo quiero, sino hágase ¿qué? Tu santa voluntad. Eso es orar en el Espíritu. Ahora bien, termino con él. A los que conocen de Biblia, a los que saben de Biblia, cuando uno menciona Segunda de Crónicas capítulo 7, ¿en qué pensamos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No es de eso que voy a hablar. No es de eso. No es de eso. Yo voy a hablar de algo que prueba lo que yo he dicho en esta noche. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1 al 2. Mira lo que dice. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Si lo pudiéramos poner los dos versos juntos, se los voy a agradecer allá los hermanos de video. Mire qué dato interesante. A Salomón
le tocó la responsabilidad de terminar el templo, de desarrollarlo, de construirlo. Hizo lo que en aquel tiempo se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. El templo construido por Salomón era un templo de perfección matemática. Todo estaba matemáticamente perfecto. Era una estructura que en el pensamiento del arquitecto de hoy tiene que concluir: esto era extraordinario, extraordinario, todo estaba perfecto. Ahora, miren el dato interesante: todavía el templo ya estaba construido, el templo ya estaba dedicado y Dios no había hecho presencia en él. ¿Qué quiere decir eso? Que un edificio, un templo, no es lo que hace presencia de Dios. ¿Sabía usted que el día de la dedicación del templo fue el día, en la revista Guinness, eso debería aparecer, el día del sacrificio más grande se hizo el día de la dedicación del templo de Salomón? Ese día se mataron miles de vacas, miles de bueyes, miles de ovejas, miles de corderos. Ese día allí se mató animales en cantidades industriales para la dedicación del templo. Pero note bien, eso no significó presencia de Dios. ¿Qué significó presencia de Dios? Cuando Él terminó de orar. Eso sí que dice mucho. Cuando Él terminó de orar, una de las experiencias que más vívidamente yo recuerdo es una vez que mi papá me mandó, él estaba abajo, no quería subir al tercer piso de la casa, y me dijo: sube y dile a tu mamá que te entregue la nota. Usted sabía lo que es la nota, ¿no? Para ir al supermercado, para ir al colmado a comprar la nota, porque los hombres no podemos ir al supermercado si no es con una nota. Si aquí hay uno que va y hace la compra sin nota, lo felicito, lo felicito. No es hombre, es más que hombre, más que hombre, ¿está? Felicita. Mi papá me dijo: ve y búscate la nota, Moisés. Yo subí, pero cuando yo subí a casa, mi mamá me fue a dar la nota y ahí mismo yo caí inconsciente. A los gritos de mi madre no le puso otra alternativa que entonces subir. Subió corriendo. Y desde luego a los gritos de mi madre, los vecinos todos se metieron a casa. Y mi padre me contaba que él me recogió del piso, me levantó a la altura de los hombros y oró. Y después que terminó de orar, yo volví a la vida. Dice la Escritura: Salomón terminó de orar, y cuando terminó de orar, entonces descendió fuego de los cielos. ¿Sabe qué significa descender fuego de los cielos? Significa presencia de Dios. Dios se hizo presente, querido. Cuando usted está orando, Dios se hace presente. Esa es la importancia de la oración. Dice: se hizo presente y consumió el holocausto y las víctimas. Y note bien lo próximo que dice: y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando usted entra en una experiencia de oración, óigame, Dios es el Dios de eterna presencia. Mire, Dios va a estar al lado suyo, ore usted o no ore, porque la presencia de Dios no está condicionada. Él va a estar, pero usted se pierde la ventaja, la oportunidad, la bendición de conversar con el que está al lado suyo. Oiga, se llenó de gloria la casa de Jehová, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y pensar que yo todavía estoy haciendo el anuncio del sábado. Este es el anuncio más largo que yo he hecho en mis 42 años de pastor. No he predicado, estoy haciendo el anuncio. Empecé haciendo el anuncio. Aproveche el sábado y aproveche cada día de su vida, cada instante de su vida, cada momento de su vida para orar
y haga de la experiencia de la oración un vehículo de comunicación con Dios. En todo lugar, a toda hora, en todo tiempo, hable con Dios aunque piensen que está loco. Hable con Dios. Aproveche cualquier momento para orar, inclusive cuando esté en el gimnasio. Ore. Cuando esté haciendo ejercicio, ore. Es mejor orar haciendo ejercicio que hacer otras cosas. Yo vivía en una casa y obviamente marqué una cantidad de distancias para correr y todas las tardes me iba a correr. Entonces, frente a mi casa había un cristiano muy tradicional, muy rígido, pobrecito. Y parece que no le gustaba verme salir a correr. Entonces, ese día, cuando yo salí a correr, él salió al balcón y yo me fui. Hice toda mi ruta corriendo y llegué a la hora de correr sudado, fatigado. Entonces él cruzó del balcón el portón y me llamó: pastor, un momentito. Y yo me paré así, adelante. Le dije: dígame. Y me dice: yo estuve mirando el reloj y usted corrió 1 hora. Usted es pastor, ¿no? Sí. ¿Usted no le parece? Usted debió haber aprovechado esa hora en vez de correr para orar. ¡Qué palo, eh! Pues yo soy de la filosofía que mientras estoy corriendo puedo aprovechar el tiempo para orar. Y entonces, ante aquella amenaza, ante aquel viento de tormenta, yo le dije: mi hermano, si usted supiera que corrí 1 hora y oré 1 hora, preocupado estoy yo, porque usted se ha pasado 1 hora chismeando de mí. Usted es el que ha perdido el tiempo. Aproveche. Cuando esté fregando, cuando esté lavando la ropa, mire, inclusive cuando la gente le traiga dificultades, vamos a orar. Cuando la gente le traiga cuentos, vamos a orar. Cuando los hijos le hablen: mira, papi, tengo un problema. Papito, vamos a orar. Usted no sabe el testimonio que usted da como resultado de la experiencia de la oración. Yo tengo una hija que vive en Brasil, está solita con sus 2 hijos allí en Brasil. Y cada vez que hablo con ella, le digo: ¿cómo va tu experiencia? Y me dice: papi, no hay una mañana y no hay una noche que no nos juntemos los 3 para orar. Y lo más extraordinario es que tomamos tiempo para orar por ti. Aleluya. Aproveche cada problema de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros y dígale: vamos a orar. ¿Te parece bien si oramos por tu problema? ¿Te parece bien si oramos? Una vez yo estaba en el cuartel general y el superintendente auxiliar de aquel momento me dijo: Moisés, no te puedo atender por mucho tiempo porque estoy pasando por una situación, manejando una situación de crisis muy seria. Le digo: ¿cuánto tiempo crees que me puedes atender? Me dice: con toda honradez, Moisés, tú sabes que somos amigos de muchos años, con toda honradez 5 minutos. Le dije: pues entonces hablo contigo otro día de este asunto, permíteme orar. ¿Tienes 5 minutos? Permíteme orar. Se quedó mirando y le dice: acaba ya de changuería y dame las manos y vamos a orar. Lo menos que yo imaginaba era que en una actividad él se me acercó y me dijo: yo quiero orar. Y bueno, en ausencia del superintendente, tú eres el superintendente. Pasó y dijo: yo quiero testificarles a ustedes que hace unas semanas atrás yo estaba pasando por una situación de decisión muy difícil. Moisés entró a mi oficina y solamente lo único que hizo fue orar. Y cuando salió de allí, dejó la oficina llena de paz, llena de gozo, llena de esperanza. Y el problema se resolvió solito. Aproveche el tiempo para orar. Y desde luego aproveche el tiempo de mi anuncio para el sábado. Que Dios me lo bendiga.